Tu programa Ondas de Juventud está por comenzar. Hagamos lío por amor a Cristo. Esta hora con Cristo, ven y disfruta conmigo, que se alegre tu corazón. Pasan las ondas de juventud, pasa la vida, llena tu corazón. Camina, ven, continúa y no te rindas. Pasa las ondas de juventud, pasa la vida, llena tu corazón. Ven, levántate y camina. Buenas tardes a todos nuestros queridos y queridas oyentes. Pues sí, estamos de fiesta, es cierto. Pues ha sido un momento histórico. Creo que nosotros como jóvenes, como salvadoreños, como Iglesia Católica, podemos decir que tuvimos la dicha de vivir en la época donde fue beatificado y canonizado Monseñor Romero. O sea, creo que muchos, y yo leí bastantes comentarios en las redes sociales que decían: gracias a Dios porque pude vivir esto, pude ver a nuestro primer santo. O sea, y yo le comentaba a unos amigos, que bien, qué dicha para nuestro país, que en menos de un año hemos tenido nuestro primer cardenal y ya nuestro primer santo. Es algo increíble, es una fiesta para nosotros como salvadoreños. Y pues hoy con ustedes, si ustedes han estado pendientes de nuestro querido programa, hemos venido haciendo un especial de Monseñor Romero durante 3 meses. En el primer mes hablamos un poquito de su biografía, hablamos un poco de su vida. En el segundo mes meditamos un poco algunas de las frases más célebres de sus homilías. Y pues hoy culminamos ya con este especial de 3 meses de Monseñor Romero, donde vamos a hablar un poquito de cómo es el proceso para que un católico sea proclamado santo. O sea, no es un proceso corto que de la noche a la mañana lo declaran santo. O sea, un proceso lleva su tiempo. Es cierto que muchas personas, y lo escuchaba mencionar ahí en catedral, decían: puchica, se han tardado demasiado, se han tardado esto, que puchica nunca lo hacían santo. Pero, o sea, acuérdense que todo lleva un proceso. Entonces, para poder una persona ser declarado santo, ahí lo van a escuchar ustedes. O sea, tienen que pasar ciertas etapas para que ya pueda ser considerado santo. Así es, y eso va a ser la primera parte de nuestro programa, por si usted no sabe, como dice Samuel, el proceso que se tiene que llevar. Y la segunda parte es hablar un poco de nuestra experiencia, porque gracias a Dios pudimos estar ahí transmitiendo en vivo llevándoles esa cobertura especial de Radio Ángelus. Y un poco de la alegría que se vivió en ese momento, que creo que fue muy especial para todos y un momento inolvidable. Así que, como todos sabemos, este día, pues este mes y creo que todo este año vamos a estar de fiesta, porque luego de más de 20 años en que la Iglesia del Salvador perdiera un pastor, una persona que siempre luchó por los derechos de los pobres, un sacerdote que siempre defendió los ideales de Cristo y un mártir que hasta su último momento siempre se aferró a su fe. Esta fecha, 14 de octubre de 2018, será siempre recordada, y estamos seguros
que en la mente de todos los católicos, no solo de nuestro país, sino del mundo entero, por la canonización de nuestro Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdames, que ahora sí es San Romero del mundo, definitivamente. Y en esta parte final de nuestro especial dedicado a nuestro santo, hablaremos sobre el proceso que debe cumplir una persona para ser declarado santo y cómo nuestro Monseñor cumplió cada una de ellas. Exactamente. Muchos se preguntarán, ¿por qué Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdames? Ese era su nombre. O sea, él se llamaba Óscar Arnulfo Romero Galdames. Porque lo dijeron en una parte en el evento de la canonización. O sea, en el evento que habían preparado antes de la canonización, ahí mencionaron que él se llamaba Óscar Arnulfo Romero Galdames. Pero, o sea, le decían Óscar Arnulfo Romero y Galdames. O sea, aclarar ese punto. No es que le pusieron el Galdames porque se lo inventaron. No, o sea, él así se llamaba, Óscar Arnulfo Romero Galdames. Así es, así que los invitamos a quedarse con nosotros y que se den cuenta de este proceso y también hablar un poco de la experiencia. Exactamente. Bueno, las 4 etapas que un católico debe cumplir para ser declarado santo son siervo de Dios, venerable, beato o bienaventurado y santo. Ese es como el proceso, Ese ¿verdad? es el proceso que debe llevar. Se podría decir como el nombre o Sí, el nombre se podría decir. Exactamente. A ver, para ser siervo de Dios, dice: el obispo diocesano y el postulador de la causa pueden iniciar el proceso de canonización y presentan a la Santa Sede un informe sobre la vida y las virtudes de la persona. La Santa Sede, por medio de la Congregación para las Causas de los Santos, examina el informe y dicta el decreto diciendo que nada impide iniciar la causa. Este decreto se llama Nihil Obstat. Sí, esto debe ser latín, ¿verdad? Creo que sí. Sí, es latín, no es español. Este decreto es la respuesta oficial de la Santa Sede a las autoridades diocesanas que han pedido iniciar el proceso canónico. Obtenido el decreto de Nihil Obstat, el obispo diocesano dicta el decreto de introducción de la causa del ahora siervo de Dios. O sea, es decir, hay como 4 etapas, ¿verdad? Como dice Samuel, primero he declarado siervo de Dios, posterior, bueno, esta es la primera etapa, pero el proceso de canonización está, o sea que desde el momento en el que quieren realizar un proceso como de canonización, lo primero que se hace es ser siervo de Dios. Y aquí vemos que el postulador de la causa, de la persona que se quiere canonizar, pues empieza a hablar con la Santa Sede y hasta que finalmente la Santa Sede pues también analiza, ¿verdad? La causa, se podría decir, y lo decreta siervo de Dios en primera instancia. Pregunta: ¿quién fue el postulador de la causa de Monseñor Romero? El primer postulador, o sea, ¿quién fue el que postuló que se declarara siervo de Dios? ¡Chira! Ajá, dígame. Pues vengo preguntando. Sí, ya me di cuenta. Dígame. Monseñor Rafael Urrutia. O sea, para que una persona, para que se pueda iniciar un proceso de canonización, no se inicia exactamente cuando la persona muere. O sea, se espera un tiempo, pero solo el Papa puede decir no, o sea, no vamos a esperar tanto y lo vamos a hacer ya. O sea, porque hay ciertas cláusulas que pueden permitir que una persona no pase todos estos procesos. O sea, que pueda llegar de un solo a ser beato y pueda llegar a ser santo, pero solo el Papa tiene la autoridad para poder decir esto. O sea, nadie más en la iglesia tiene la autoridad, solo el Papa. Así es, y ahora en tu sección, ¿sabías que con Samuel Flores? ¿Sabías que Monseñor Urrutia fue el postulador de la causa de Monseñor Romero? Gracias. Así es. Qué bueno. Bueno, es un dato No, en serio, o interesante. sea, él fue el primer, él fue el que postuló que fuera llamado siervo de Dios. Se podría decir que también fue uno de los, ¿cómo se dice? Iniciadores, ¿verdad? O sea, fue el todo que este inició proceso, todo el prácticamente. ¿Cuándo murió Como su Monseñor momento. Romero? Murió el 24 de marzo de 1980. Así que inició unos años después. O sea, no inició exactamente en 1980, sino que unos años después. No, obviamente. La segunda etapa dice venerable. Esta parte del camino comprende 5 etapas. Wow. La primera etapa es el proceso sobre la vida y las virtudes del siervo de Dios. Y un tribunal designado por el obispo recibe los testimonios de las personas que
conocieron al siervo de Dios. Ese tribunal diocesano no da sentencia alguna. Esta queda reservada a la Congregación para las Causas de los Santos. La segunda etapa es el proceso de los escritos. Una comisión de censores señalados también por el obispo analiza la ortodoxia de los escritos del siervo de Dios. La tercera etapa se inicia terminados los dos procesos anteriores. El relator de la causa, nombrado por la Congregación para las Causas de los Santos, elabora el documento denominado positivo. En este documento se incluyen, además de los testimonios de los testigos, los principales aspectos de la vida, virtudes y escritos del siervo de Dios. Ya ven, yo les dije que no es algo sencillo, es un proceso largo. La cuarta etapa es la discusión del positivo. Ay, perdón, positivo, tiene razón. En italiano, positivo. Positivo. Positivo, algo así. Este documento, una vez impreso, es discutido por una comisión de teólogos consultores nombrados por la Congregación para las Causas de los Santos. Después, en sesión solemne de cardenales y obispos, la Congregación para las Causas de los Santos, a su vez, discute el parecer de la comisión de teólogos. La quinta etapa es el decreto del Santo Padre. Si la Congregación para las Causas de los Santos aprueba la positio, el Santo Padre dicta el decreto de heroicidad de virtudes. El que era siervo de Dios pasa a ser considerado venerable. Me imagino que ustedes en algún momento escucharon que decían, siervo de Dios, Monseñor Romero. Venerable. Esto fue Monseñor. cuando, antes de que lo declararan beato, se le conocía como el venerable Monseñor Romero. Venerable Monseñor Oscar Arnulfo Romero, precisamente por este proceso que tenían que llevarse. Aquí, en nuestras propias palabras, se podría resumir que básicamente hablar con las personas que vivieron cerca de del siervo de Dios, ahora sí, que del siervo de Dios, y esta congregación para las causas de los santos hace como un recuento de sus testimonios y lo manda hacia como a otro departamento donde anotan estos testimonios y aparte analizan los escritos que tiene el siervo de Dios para ver esto de las virtudes. Y ya posterior, cuando ellos analizan todo esto, de todas las virtudes, de todo lo que él hizo, de los testimonios de la gente, este documento se lo presentan al Papa y el Papa pues ya lo declara venerable. o sea que digamos que son a los salvadoreños, son 3 filtros. El primero es el filtro de la persona que da su testimonio y el que lo escucha. Esa persona lo anota y va a la comisión de teólogos. La comisión de teólogos es el segundo filtro. Exacto. Ellos lo ven, lo escuchan, lo escriben ya bien bonito. Y en una comisión, o sea, no es una persona, son varios, empiezan a leer todos los testimonios y los escritos del siervo de Dios, ya es siervo de Dios, y los empiezan a analizar allá, y sacan sus conclusiones, sacan su análisis, y este análisis pasa al último filtro, que ya es el Santo Padre. El Santo Padre lee el informe de esta comisión y a él dice sí o no. Exacto, él tiene la decisión. O sea, él tiene la última palabra. O sea, si ustedes se fijan, esta solo es la segunda etapa, o sea, básicamente es la segunda etapa de todo el proceso. Realmente también es un regalo del Señor y una gracia que este proceso pues se haya dado hasta este año y con este Papa también. Así que otra razón más, ¿verdad? Para agradecer al Señor. Y fíjate que de hecho el proceso de canonización, o sea, el proceso de beatificación y canonización, esto no empezó ahorita que el Papa Francisco lo inició. O sea, esto viene de hace años. Pero como ustedes saben, Ya Dios sabe. y esto hay que decirlo, o sea, porque esto pasa. Precisamente lo que atrasó el proceso de canonización fue que en ese entonces, acuérdense que el Papa en ese entonces era el Santo Padre Juan Pablo II. Entonces, al Santo Padre Juan Pablo II, como ustedes saben que las noticias vuelan, a él le llegaron noticias de que Monseñor Romero, o sea, no estaba acorde a lo que decía el gobierno, y que el Papa lo que pensaba en ese entonces es que él tenía que estar acorde a lo que el gobierno decía. Acuérdense que estaba la dictadura militar en el país. O sea, Monseñor Romero siempre defendió a los pobres y siempre estuvo a favor de los derechos de los pobres. O sea, Monseñor nunca estuvo de acuerdo en esto, y las malas lenguas fueron las que le llevaron esta información al Papa, y fue por eso que este proceso se detuvo. Así o sea, el es. proceso no avanzó precisamente por eso. Así es, y también que, bueno, más adelante nos vamos a dar cuenta en las diferentes etapas ya casi,
lo que se necesita para ser santo. Y creo que eso es también quizás lo que había faltado en todo este proceso. Pero definitivamente la gracia de Dios es grande y pues la providencia también que ha dado este milagro que más adelante pues vamos a hablar de él, pero que ha hecho posible también esta canonización, perdón. Exactamente, y por eso les decía, o sea, porque al Papa le llegó la información de que Monseñor Romero lo habían tomado como una figura política, cuando completamente eso era erróneo, o sea, nada que ver. Entonces, Monseñor Romero fue a reunirse con el Papa Juan Pablo II. Si ustedes han visto la película del Papa Juan Pablo, se llama, si no me equivoco, Carol, el hombre que se hizo Papa, ahí sale en una parte que Monseñor Romero se reúne con el Papa Juan Pablo y conversan. Entonces, esa conversación fue la que le cambió completamente el pensamiento al Papa. Y al Papa, ya el Papa Juan Pablo ya dijo, eso es mentira. Entonces, ahí quedó el proceso y él fue el que empezó ya, o sea, cabal cuando él murió fue que ya empezó el proceso de beatificación. O sea, ya cuando el Papa Juan Pablo murió y tomó la posesión el Papa Benedicto, fue que ya empezó el proceso de beatificación de Monseñor Romero. Así es. Un proceso largo, no crean que fue de un año, o sea, fue un proceso bastante largo. Así es, y es que esto nos pasa a la tercera etapa y es la que estamos hablando, beato o bienaventurado. Esta etapa también se divide a su vez en varios procesos y en 5 pasos. La primera etapa es mostrar al venerable, a la comunidad como modelo de vida e intercesor ante Dios. Para que esto pueda ser, el postulador de la causa debe probar ante la congregación, para las causas de los santos, 1. La fama de santidad del venerable. Para ello, elabora una lista de las gracias y favores pedidos a Dios por los fieles por intermedio del venerable. Y 2, la realización de un milagro atribuido a la intercesión del venerable. El proceso de examinar este presunto milagro se lleva a cabo en la diócesis donde ha sucedido el hecho y donde viven los testigos. Durante la segunda etapa, la Congregación para la Causa de los Santos examina el milagro presentado. Y en la tercera etapa y con los antecedentes anteriores, el Santo Padre aprueba el decreto de beatificación. En la cuarta etapa, el Santo Padre determina la fecha de la ceremonia litúrgica. Y la quinta etapa es la ceremonia de beatificación, que nosotros en este caso, San Romero, pues la vivimos, el 2015, ¿verdad? Exactamente. Esto está resumido, o sea, no crean que esto es así. O sea, el milagro, recuerden que si el milagro tiene que ver con la curación, entonces tiene que ver con algo de médico, o sea, esto pasa por un proceso. Primero tiene que certificarlo un médico. O sea, del Vaticano vienen médicos al lugar donde se dio el milagro, en este caso, para certificar lo del milagro. O sea, analizan y escuchan las versiones de los médicos. Y esta información es la que pasa a la Santa Sede. Ya cuando se ha aprobado de que sí, el milagro sí existió, de que esto es verídico, pasa a la Santa Sede. Ya en la Santa Sede, ya saben ustedes, la comisión lo analiza y le pasan otra vez lo de los filtros. O sea, pasa al Papa y al Papa decide si es cierto o no es cierto. Así es, y también, bueno, yo no sé si vos te acordás, Samuel, pero en algún momento, y no sé si ustedes también lo vivieron, pero se nos pidió pedir intercesión pues a Monseñor Romero, porque este proceso, como dice Samuel, es muy detallado, es muy intenso, se podría decir. Y entonces se nos pidió también orar, y como dice aquí, gracias y favores o milagros incluso bajo la intercesión de Monseñor Romero, y ya finalmente pues que se dio este milagro de Doña Cecilia. Exactamente. Bueno, y la última etapa es cuando ya es declarado santo. Cabe recalcar que para poder llegar a esta etapa, ya llegar a la cuarta etapa, normalmente se deben atribuir 2 milagros al beato. Pero el Papa puede dispensar al candidato y solo pedir 1. ¿Por qué? Los mártires, a quienes la Iglesia considera que murieron como consecuencia de su fe, quedan eximidos de esta premisa. O sea, no necesariamente tienen que ser los 2 milagros. Este fue el caso de Monseñor Romero. Por eso fue que solo se le atribuyó un milagro, el milagro de Doña Cecilia. Por eso no fue necesario
los 2 milagros. O sea, porque antes, para llegar a la etapa de que ser declarado santo, antes de ser declarado santo ya tenían que tener los 2 milagros para ser declarado beato. En este caso no fue necesario el milagro precisamente por eso. Porque él cumplía con las dos premisas, se podría decir, con las dos, pues, o sea, sí, premisas. O sea, él realizó un milagro y, o sea, fue mártir, todos lo sabemos, ¿verdad? Fue mártir de la fe, entonces creo que eso también ya es una gracia. Pero generalmente esto es alguna casualidad, se podría decir, porque el proceso normal existe. O sea, para que una persona pueda ser declarada santo, sí existe este proceso. O sea, sí pasan por este proceso de los 2 milagros. Pero en este caso, por esta premisa que les explico, por eso fue que Monseñor Romero no fue necesario los 2 milagros, solo fue necesario uno. Así es. Y este proceso también consta de muchas etapas, bueno, de 5 etapas. La primera etapa es la aprobación de un segundo milagro, pero como ya les explicamos, ¿verdad? Lo que acabamos de decir y lo que Samuel se esforzó en explicarles en este momento. La segunda etapa. Durante la segunda etapa, la Congregación para las Causas de los Santos examina este milagro presentado. Se requiere que este segundo hecho milagroso haya ocurrido en una fecha posterior a la beatificación. Para examinarlo, la congregación sigue los mismos pasos que para el primer milagro. En la tercera etapa, el Santo Padre, con los antecedentes anteriores, aprueba el decreto de canonización. Disculpen, es la alegría. La cuarta etapa es el consistorio ordinario público, convocado por el Santo Padre, donde informa a todos los cardenales de la Iglesia y luego determina la fecha de la canonización. La última etapa es la ceremonia de la canonización. Disculpen. Ok. ¿Saben? Yo en lo personal, o no sé si ustedes lo piensan, si se fijan, el milagro de Doña Cecilia surgió justo después de la beatificación. Y yo no sé, pero a mí me gusta pensar que también el milagro de que declararan cardenal a Monseñor Rosa Chávez, también es como para mí un segundo milagro, se podría decir. Creo que fue por la intercesión de Monseñor Romero que esto pudo ser posible. Yo creo que hoy la vamos a reprobar. Perdón, es hoy que quedó reprobada. me estoy trabando. Lo sé. No, de hecho, o sea, uno de los postuladores de la causa fue Monseñor Gregorio Rosa Chávez también. O sea, es cierto que Monseñor Rafael Urrutia fue uno de los primeros, pero quien siguió también el proceso cuando fue declarado, porque, a ver, no sé si ustedes sabían este dato, pero el obispo... Segunda sección, ¿sabían que el obispo auxiliar de Monseñor Romero era Monseñor Gregorio Rosa Chávez? Entonces, Monseñor Gregorio Rosa Chávez fue muy cercano a Monseñor Romero. Entonces lo conocía bien, pues. Entonces fue uno también de los postuladores de la causa. De hecho, creo que una de las cosas que favoreció también a este proceso, aparte de todas las oraciones de cada uno de los salvadoreños, fue el Papa latinoamericano. ¿Por qué? Porque quien reabrió el proceso de beatificación y canonización fue el Papa Francisco. Y exactamente lo que decía Paola, el milagro de la señora Cecilia fue exactamente después de la beatificación. La beatificación fue ahí si no me equivoco, fue ahí por marzo, abril. Yo realmente la fecha no recuerdo, pero sí porque recuerdo no que fue en el fecha. 2015. O sea, fue en el 2015. Ajá. Eso no se me olvida. Fue increíble. Yo no sé si ustedes alguna vez han visto imágenes de cómo se llenó El Salvador del mundo. Y creo que, obviamente, a la Catedral Metropolitana de esta vez de la canonización asistió mucha más gente. Pero era increíble la cantidad de gente que había en la beatificación también. Yo recuerdo, y lo más lindo para mí fue ver a todos los padres. O sea, veías literal donde estaba la tarima blanquita, y luego todo blanco así, súper bonito. Y no sé si ustedes se acuerdan, o sea, los que tuvieron la oportunidad de estar ahí, ocurrió algo que no ocurre, o sea, no ocurre generalmente siempre. Hay un fenómeno natural que es cuando está el sol y llueve. Entonces ustedes se acuerdan que después de que el cardenal Angelo Amato, me acuerdo de hecho estaba ahí,
De hecho, él estaba ahí en el proceso en el día de la canonización. El cardenal Angelo Amato, cuando leyó el decreto de beatificación, salió un arco iris. Se salió un arco iris que creo que todos lo pudimos ver. Y dicen, yo no sé, ¿verdad?, si eso será cierto, pero dicen que cuando llueve en un proceso así, es porque Dios está de acuerdo en lo que está sucediendo en ese momento. De hecho, llovió en la beatificación, no sé si ustedes se acuerdan. O sea, es increíble la cantidad de personas. Y creo que el día de ayer, quizás me atrevería a decir que había el doble de personas que había el día de la beatificación. O sea, estaba increíblemente lleno. Fue increíble, la verdad, pero ya vamos a llegar vamos a dejar en pausa. Ya vamos a llegar a esa parte. Nos vamos a ir con nuestro primer corte musical. Y la alabanza, es Canción para un Mártir. Cuando dicen que está muerto, si aún su voz se escucha en el misterio de la fragancia limpia de los cerros o en medio de la milpa y del incienso, supongo que no debo preguntarme por qué si ha fallecido no lo entierran, por qué sigue gritándome al oído, ¿por qué me vuelve duros los caminos? Pregunto, ¿por qué ese amor le desgarraron sus vestidos y lo elevaron a las cumbres del suplicio? Es como si la tierra le arrebatara la vida para verlo en el futuro renacer. En el encanto de los llanos, donde sembró semilla arando heridas, lo veo caminando por los pueblos, gritando como voz en el desierto, lo veo acariciando a los desvelos que alimentan su cerebro, de sol a sol mirar hacia los cielos. Lo siento como ruego en el silencio. Le escucho por más que quieran taparme los oídos. Siento su vida derramada por los siglos. Demuestra su sotana que la noche entre más negra avisa que vendrá el amanecer. Seguimos con nuestro especial San Romero del Mundo en la parte final, y en esta primera parte de nuestro programa hemos hablado sobre el proceso que se sigue para que se realice una canonización, y hemos visto que es un proceso largo, muy intenso, pero sobre todo en el caso de Monseñor Romero lleno de gracia. De verdad que estamos muy felices y estoy segura que todos ustedes comparten esta alegría también con nosotros. Aquí es Samuel. Estábamos hablando durante el corte musical, estábamos hablando sobre el milagro en sí, y me dijo que él ha leído mucho y que ha hecho su tarea y que él sabe, ¿verdad? Así que les queremos hablar un poco del milagro. Sé que tal vez en otras partes ustedes lo han escuchado, pero ¿y qué tal si no? Entonces, lo vamos a compartir. Algo que se nos quedaba, la beatificación fue el 23 de mayo del 2015, y este milagro fue en agosto del 2015, o sea,
acuérdense que una de las cláusulas para que pueda ser declarado santo es que el milagro haya sido después de la beatificación. Imagínense, o sea, Dios es perfecto, o sea, Dios lleva todo perfecto, fue exactamente después. Bueno, la cosa fue así, vamos a hablar un poquito. Este era un matrimonio pertenecen al camino neocatecumenal y se llama Cecilia. Cecilia y Alejandro. Cecilia y, exactamente. Entonces, ellos habían perdido ya, si no me equivoco, o sea, tienen 7 hijos. Perdieron 4 y el que iban a tener era su tercer embarazo. Ella médicamente le habían diagnosticado que en cada embarazo, porque en su primer embarazo ya tuvo preeclampsia. Entonces, incluso en esta también tuvo preeclampsia. Entonces le dijeron que en los siguientes embarazos había una alta probabilidad de que volviera a tener la misma preeclampsia. Entonces, bueno, el segundo embarazo igual salió bien, pero el tercer embarazo fue el crítico, se podría decir. Exacto, y es que aquí, bueno, el 28 de agosto de 2015 se le realiza una cesárea de Luis Carlos, dice. Luis Carlos llegó a este mundo un 28 de agosto de 2015. Los doctores, como ya había dicho Samuel, habían diagnosticado a Cecilia con preeclampsia y tras el parto su salud fue de mal en peor. Empezó con un dolor abdominal y este dolor hizo que volviera al hospital. Los médicos realizaron numerosos análisis en los que confirmaron un daño progresivo en el hígado y en los riñones. El diagnóstico fue que Cecilia tenía el síndrome de HELLP, ¿verdad? Este síndrome son siglas en inglés, pero en español es hemólisis, enzimas hepáticas elevadas y cuenta baja de plaquetas. Y otros muchos daños que causaron insuficiencia, bueno, que causan insuficiencia renal y hemorragia de hígado. Para estabilizarla, porque, bueno, no sé si ustedes saben, pero cuando se pierden las plaquetas, o sea, básicamente... Sí, o sea, de hecho, cuando te da dengue y te da un bajón de plaquetas y estás súper débil. Ajá, o sea, te pones súper débil. Y como dice aquí, ¿verdad? Por lo mismo del parto, de la cesárea y todo esto, los doctores del hospital donde estaba internada decidieron practicarle un coma inducido. Los doctores del hospital. Ay, perdón. Sí, pues sí. Perdón. Okay. Bueno, ¿dónde está Ingrid? Pues sí, los doctores. Los doctores del hospital. Perdón, un coma inducido. Entonces, okay. Estos archivos, tanto del expediente de Cecilia como del parto y todo, fueron enviados al Vaticano, pues, para respaldar la causa del milagro. La tarde... diga. Vale. En ese caso, cuando ella empezó a sentirse mal y le indujeron el coma, fue que ocurrió lo del milagro. ¿Por qué? Su esposo, o sea, tenía una Biblia en su casa que había sido heredada por su abuelita. Su abuelita tenía una estampa de Monseñor Romero adentro de la Biblia. Entonces, el esposo en desesperación se fue a la casa. O sea, la esposa se empezó a llenar de líquido y no drenaba el líquido. O sea, se empezó a llenar, o sea, era una situación irreparable, o sea, ya no tenía solución. Entonces el esposo se fue a su casa y agarró la Biblia. Cuando agarró la Biblia, de la Biblia cayó la estampa de Monseñor Romero. Y atrás de la estampa estaba la oración de Monseñor Romero. Entonces el esposo empezó a rezar la oración y le decía: Señor, por favor, no me lleves a mi esposa, no me dejes sin mi esposa, por favor, mis hijos la necesitan. Entonces dicen que en el momento específico cuando él estaba rezando la oración y pidiendo la intercesión de Monseñor Romero, ella empezó a drenar todo el líquido. O sea, empezó a sacar todo el líquido y empezó a mejorar increíblemente en el momento específico que él hizo la oración. Y además, dicen que ya 2 días después ya estaba como nueva. Además, sin saberlo, al momento en el que Alejandro, o sea, el esposo de Cecilia, estaba haciendo la oración, casi en el mismo instante, un amigo de ellos rezaba la misma oración por la salud de Cecilia desde la cripta de la Catedral Metropolitana, donde están los restos de Monseñor Romero. Y al poco tiempo, dice, pasó para Cecilia despertara del coma para empezar y su salud comenzara a mejorar con una velocidad que asombró a los doctores. O sea, literal,
Creo que este milagro, yo creo que hay como bases, ¿verdad? Patentes, se podría decir, y ya pues el Vaticano ha dicho que sí, ¿verdad? Y se ha realizado la canonización. Así que ahora ya nos queda también a nosotros siempre encomendarnos a San Romero. Claro, o sea, yo siempre he dicho que, o sea, cuando uno cree y cuando uno pide con fe, las cosas pasan. Se lo digo porque, o sea, yo también viví una experiencia previa, tal vez no lo podría considerar quizás como un milagro, o quizás tal vez sí, pero porque nosotros con mi mamá hemos sido bien devotos siempre de la Virgen de Guadalupe. Entonces, cuando yo tuve el dengue, por eso les digo que cuando hablaban de la baja de plaquetas, yo le digo, o sea, yo pasé lo mismo. Porque a mí cuando me dio dengue, a mí se me bajaron las plaquetas increíblemente. Es que hay que cuidarlo mucho. Desde el punto que le digo que yo no me podía ni levantar de la silla. O sea, estaba sentado en un sillón y no me podía ni levantar. O sea, es como que ahorita estoy sentado y no me pudiera ni levantar. O sea, es increíble el bajón que siente la persona. Imagínense la bajada de plaquetas y todo lo que pasó ella. O sea, era una situación de la que no iba a salir. O sea, médicamente, científicamente no iba a salir. No iba a salir, ella iba a morir científicamente. Pero ya ven, o sea, aquí está más que comprobado que los milagros existen. Muchas personas que no creen en Dios, que no creen en la iglesia, pueden decir, no, a veces eso es mentira, que la ciencia aquí, que no creen que la ciencia también que no creen también en Monseñor Romero. Exactamente. Porque hay muchas personas en nuestro país que aún quizás están un poco como traumadas, se podría decir, por todo el conflicto que tuvimos. Pero, o sea, esto es lo que grita la iglesia, literal. O sea, quizás ni grita, ya básicamente está ahí el milagro. Y lo que a mí me sorprende es que Cecilia y Alejandro decían que, o sea, realmente lo consideraban ya milagro desde antes que el Vaticano lo dijera. Y no querían hablar porque decían, bueno, ya Monseñor Romero nos hizo el milagro, pero es como, bueno, quedémonos para nosotros, vea. Hasta que, como ya nos había dado el dato Samuel, pues Monseñor Urrutia les dijo, tienen que, por favor, ¿verdad? Porque ellos estaban seguros de que ese era el milagro que iba a abrir las puertas a esa canonización. Y gracias a Dios, pues se ha podido dar todo esto. Creo que también el hijo de ella, pues Luis, creo que es historia también. O sea, es algo que lo va a marcar siempre, que a través de este parto, pues se haya podido dar este milagro. Bien. Y bueno, un poco hablar de, o sea, nuestra experiencia. O sea, creo que todos lo hemos vivido. O sea, creo que todos estamos felices. O sea, ha sido, o sea, un hecho histórico increíble. O sea, la Plaza de Salvador del Mundo estaba llenísima. La catedral estaba llena. O sea, la cantidad de gente cantando, haciendo oración. O sea, creo que me gustó bastante porque nos fuimos a caminar a los alrededores de la catedral y estaban reunidos exactamente antes de la canonización, como tipo 1 de la mañana. Estaban reunidos un grupo de hermanas con unos sacerdotes rezándole a Monseñor Romero con una imagen. Y ahí puso unas velitas y estaban rezando. O sea, bien, es increíble la respuesta de los salvadoreños. O sea, porque... Y era un chiste que me decía mamá. Vaya, aquí queda comprobado que no solo los partidos políticos pueden reunir una cantidad de personas. Se estima más que todo que había en la beatificación, se estima que había una cantidad de 300,000 personas allí. O sea, imagínense cuántos había en Catedral Metropolitana. Y no solo en Catedral Metropolitana, sino en todo el país. Porque en Santiago de María, en Ciudad Barrios, en la mayoría de sedes del país, de hecho se mandó un decreto, sí, sería un decreto, de que exactamente en el momento de que ya lo declararan santo se tocaran las campanas de todas las iglesias del país. De hecho en Catedral Metropolitana se empezaron a sonar las campanas justo en el momento. O sea, es bien bonito, o sea, es una experiencia, creo que para cada uno de nosotros va a ser un recuerdo bonito de nuestra vida. O sea, podemos decir que vivimos esta canonización, lo vivimos en carne propia y podemos contárselo a las generaciones futuras. Así es, y si usted estuvo pendiente de la página de nuestro Facebook de Radio Angelus, pudo darse cuenta de las diferentes transmisiones que hicimos. Había tanta gente, o sea, nosotros hubo un momento en el que
quisimos irnos hasta donde empezaba la peregrinación y no podíamos, o sea, avanzábamos, ¿qué? 10, 20 minutos y no llegábamos al inicio, para que ustedes se den cuenta de la cantidad de gente que había. Y recuerdo que la peregrinación estaba planificada para las 5:30 de la tarde, salimos como a las 6:10, en todo lo que todas las personas que iban en la peregrinación se formaran, porque iban como por grupos y por pastorales, por iglesias. Entonces salimos como a las 6:10 quizá, que nosotros pudimos empezar a caminar junto con la peregrinación desde El Salvador del mundo. Y encontrábamos, bueno, tuve la oportunidad de entrevistar a las hermanas de la congregación de Madre Teresa de Calcuta. Habían venido, dijeron, desde México, Nicaragua. Había una persona de la India que también estaba ahí, una hermana de la India. También tuve la oportunidad de entrevistar a la hermana Mabel, que son de la Asunción. Y también habían traído a hermanas desde Holanda, me parece. Habían hermanos de México. Realmente había hermanos de todo el mundo, literal. Había una señora de Brasil, creo, pero creo que a ella sí no le íbamos a poder entrevistar, ¿verdad? Pero ya pronto vamos a aprender a hablar portugués y todos los demás idiomas para poder hacer las entrevistas y que más hermanos se vivan la alegría con nosotros. Tuvimos la oportunidad de entrevistar a una hermana que venía desde Kansas, en la que nos explicaba en la entrevista que ella venía de una iglesia que se llama Monseñor Romero, y o sea, ella había venido justo para la canonización y se había venido para acá a vivir, porque realmente a vivir esta canonización, porque ella decía que lo que a ella le importaba era vivir esto con el pueblo salvadoreño, pero que siempre en su iglesia, pues a la que asistía, trataban de seguir el ejemplo de Monseñor Romero. Fue algo muy especial, y sobre todo el ambiente de alegría que realmente yo no me lo esperaba. O sea, yo no esperaba que fuera tan alegre, pero realmente todo el mundo, creo que, o sea, pasaban dando como cartelitos y globitos así de helio a toda la gente, y los andaban regalando, y que pósters y un montón de cosas, que realmente se veía la alegría. Y ahí se daba cuenta uno de que quizás a veces las divisiones uno las crea en la cabeza, porque yo puedo afirmar de que habían tanto católicos como personas que no eran católicas, personas que quizás ni siquiera creían en Dios, tal vez, pero estaban ahí porque el ejemplo de Monseñor Romero les había cambiado la vida, o sea, les había hecho cambiar de pensamiento y de perspectiva. Y eso es lo que a mí me gustó más, o sea, de que realmente nos unimos para estar ahí por él, pues, o sea, porque él es un ejemplo para nosotros. Entonces a mí eso fue lo que más me emocionó. Yo no sé si cuántas cosas viste, pero yo hasta vi un chichimesco vestido de Monseñor Romero, ¿verdad? Y había otro muchacho también que tenía como rasgos similares, que igual se había vestido de Monseñor Romero. Sí, o sea, fue increíble. O sea, la cantidad de personas de todas edades, personas adultas, niños, bebés, o sea, había de todo. O sea, creo que un momento que a mí me marcó bastante fue cuando, o sea, porque yo traté de ponerle atención a todo lo que dijeron. Y me gustó una parte que hablaban, que decían que es bien curioso que quien lo ordenó como obispo a Monseñor Romero fue canonizado también junto con él, Pablo VI. Y decían que Pablo VI, ellos eran como maestro y discípulo. ¿Por qué? Porque Pablo VI era como el maestro, porque en ese entonces él era el Papa. Entonces, Pablo VI era el maestro y el discípulo era Monseñor Romero, porque Monseñor Romero era bien unido a Pablo VI, entonces siempre él hablaba bastante con él. Entonces es bien curioso que los canonizaron juntos también. Entonces, y fue bonito, o sea, creo que un momento que me gustó bastante fue cuando declararon lo de la canonización, empezaron a salir un montón de globitos blancos, o sea, bien bonito, y decían que, o sea, tenemos que luchar por la paz de nuestro país. O sea, que este evento de la canonización nos sirva para luchar por la paz.
Es cierto que ya no estamos en la guerra, ya no estamos en esa etapa, pero o sea, la lucha sigue. La lucha sigue, o sea, Monseñor Romero, esa es la enseñanza que nosotros nos ha dejado, que nunca dejemos de luchar. O sea, que siempre estemos luchando por los derechos de los pobres. O sea, me gustó ver que, de hecho, yo tenía a la par a una persona, no me acuerdo si era, pero no era de acá, o sea, porque hablaba inglés. Y yo más o menos intentando descifrar qué decía el muchacho. Porque cuando estaba el momento de la canción se puso a decir un montón de cosas. Pero entre lo que logré descifrar, o sea, decía, yo no soy católico, pero yo aquí estoy porque el ejemplo de Monseñor Romero como hombre, como persona, me ha marcado, aunque yo no sea católico. Y yo decía, ok, wow. Sí, la verdad. Es increíble ver que no solo católicos nos unimos, o sea, nos unimos todas las personas para conmemorar este suceso histórico. Este es histórico para nuestro país. Estaba investigando ahora en la mañana que es el segundo santo a nivel de Centroamérica. O sea, porque Guatemala ya tiene santo. Entonces, Monseñor Romero es el segundo santo a nivel de Centroamérica. Pero siento yo que, o sea, el ejemplo de Monseñor Romero y todo lo que él pasó y todo lo que él vivió, o sea, creo que a cada uno de nosotros nos ha marcado. Sí, creo que lo que ahora tenemos que llevar nosotros como enseñanza es su ejemplo. Para todos los que van a tener también la oportunidad de estar en la Jornada Mundial de la Juventud. O sea, creo que tienen mucho material para poder hablar a las personas de Monseñor Romero. Quitarle esa idea errónea a las personas de que esto es algo político, que no tiene nada que ver con política. Eso no tiene nada que ver, esto es una idea errónea que las personas le han metido a la cabeza y la gente lo cree. O sea, creo que nosotros como salvadoreños no indagamos mucho de las cosas y nos quedamos con lo que nos dicen. Pero, o sea, ver que es algo mucho más profundo, no es algo político. O sea, aclararles eso a cada uno de ustedes no es eso. O sea, Monseñor Romero no es un símbolo político, como lo han querido erróneamente hacer ver. O sea, Monseñor Romero es un símbolo para nosotros como iglesia, para nosotros para nosotros como pastor. Entonces, que nos quede eso un poquito como ejemplo de este día. Así es, y también pues creo que lo importante aquí es lo que dice Samuel, lo del ejemplo. A mí lo que me llamaba la atención, y como les digo, es que San Romero es del mundo, porque habían demasiadas personas extranjeras. Y yo tuve la oportunidad también de entrevistar a una hermana que venía desde Petén, desde Guatemala. Y decía que habían viajado 3 días para llegar a la canonización. Y esas hermanas venían rezando, literal venían rezando toda la peregrinación. Y justo cuando yo la entrevisté hasta sentí que interrumpí porque, o sea, venía el grupito súper unido y venían cantando y venían orando. Así que creo que ese ejemplo también vale para muchos salvadoreños que tal vez pues no pudieron asistir o que pusieron pretexto o algo así. Esas hermanas de verdad iban, o sea, yo siento que iban cansadas, pero la alegría no les dejaba, o sea, mataba el cansancio, la alegría y la entrega que estaban haciendo, pues. Yo incluso andaba en botas y otros hermanos andaban en tenis, pero ellas así en sus chancletitas, vea, y o sea, con la ropa quizás que uno pensaría que no es cómoda. Ellas iban desde El Salvador del mundo, desde temprano estuvieron ahí hasta que se acabó la canonización. Creo que para mí es algo que de verdad marca y que siempre vamos a llevar en la memoria. O sea, es un hecho histórico, pero sobre todo es eso, pues que no se quede solo en canonización, ¿verdad? Que no se quede solo en ese momento, sino que cada día vivamos tal como Monseñor Romero, con las personas que tenemos cerca, con las personas que tenemos a nuestro alrededor, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de clase, con nuestra propia familia muchas veces. El darse al otro, o sea, el matar el orgullo y de verdad poner nosotros y luchar por ellos también, creo que es lo importante. Exactamente, y bueno, pues nos vamos a quedar con nuestra segunda pausa musical del día. Esta se titula Profeta Salvadoreño del grupo Horizontes. Que como cristiano no creo en la muerte sin resurrección. Si me matan, resucitaré en el pueblo salvadoreño.
Se lo digo sin ninguna jactancia, con la más grande humildad. Como pastor, estoy obligado por mandato divino a dar la vida por quienes amo, que son todos los salvadoreños, aún por aquellos que vayan a asesinar. Resucitaste en tu pueblo, siendo la voz de los pobres, profeta salvadoreño, Óscar Arnulfo Romero. Resucitaste en tu pueblo, siendo la voz de los pobres, profeta salvadoreño, Óscar Arnulfo Romero. Miro siempre a Pedro, profeta fiel verdadero. Se hizo vida el mensaje de Medellín en tu pueblo. Pensaron callar tu voz aquellos ricos del pueblo que se mancharon las manos con la sangre del profeta. Nosotros somos latinos de tierra salvadoreña y grandes en dignidad en San Arnulfo Romero. Fue Cristo quien te consagra, profeta y mártir del pueblo, y sé Latinoamérica, santo de todos los pueblos. Resucitaste en tu pueblo, siendo la voz de los pobres, profeta salvadoreño, Óscar Arnulfo Romero. Tu voz es una esperanza llamando a la conversión, pues miraste en el pobre tristeza, hambre y dolor. Aquellos que han olvidado hacer vida el evangelio deben de seguir tus pasos y ser la voz de ese pueblo. Exige justicia, un evangelio hecho vida. Cuando marginan al pobre, es Dios quien clama justicia. El día en que te mataron, la bestia estaba sedienta, matando a muchos hermanos, hijos queridos del pueblo. El profeta nunca muere, eso lo dijo Romero. Si llegaran a matarme, resucitar en el pueblo. Si llegaran a matarme, resucitar en mi pueblo. Resucitaste en tu pueblo, siendo la voz de los pobres, profeta salvadoreño, Óscar Arnulfo Romero. Resucitaste en tu pueblo, siendo la voz de los pobres, profeta salvadoreño, Óscar Arnulfo Romero. Seguimos con este especial de San Romero del Mundo, parte final, y ya hemos compartido nuestra experiencia en esta canonización que gracias a Dios pudimos cubrir y llevarle a muchas personas pues algunas entrevistas y algunos momentos importantes de esta canonización. Exactamente, espero pues que les haya gustado este especial de los 3 meses. Invitarlos también a que puedan ustedes escuchar los otros 2 programas para que puedan ver la secuencia y puedan también ustedes conocer la historia de nuestro santo
Monseñor Romero, o sea, ya ahora es nuestro santo. Ayer decían, y ahora ya tenemos un santo patrono que puede interceder por nosotros. Ya tenemos al Divino Salvador del mundo, a Nuestra Señora de la Paz, y ahora tenemos a San Romero del mundo, que es quien va a interceder por nuestro país ante el Padre, pues. Entonces, también que nos quede eso a nosotros como enseñanza de esta tarde, pues, que pidamos con fe, pidamos con el corazón a Monseñor Romero. Van a ver, las cosas se cumplen. O sea, si uno pide con fe y pide con el corazón, las cosas se cumplen. Créanme, y se lo digo con certeza. Así es, así que ya nos queda la tarea, pues, de dedicar una oración todos los días a Monseñor Romero, pedir siempre la intercesión. Y pues espero que les haya gustado este programa. Primero Dios, vamos a volver el otro lunes ya con una temática nueva. Y pues solo recordarles y pues agradecerles porque el día 19 de octubre, es decir, el viernes, Radio Angelus va a estar cumpliendo 5 años y gracias a ustedes, a nuestros oyentes y por la gracia de Dios que nos ha llevado por este camino también, así que ahí vamos a estar compartiendo un contenido especial. Únanse a nuestra página de Facebook, radioangelus.org, para que se dé cuenta de todo el material que tenemos para ese día. Y pues vamos a hacer la oración final, siempre pues encomendándonos a Monseñor Romero, a nuestro país, que también en estos tiempos sufre mucha violencia, por todos los países que están en guerra, también por aquellos países que están sufriendo desastres naturales en este momento, ¿verdad, Samuel? Exactamente, hoy vamos a encomendarnos a San Romero, o sea, para que cese esta guerra, esta lucha entre partidos políticos, esta lucha entre las personas, o sea, para que pueda llegar la paz por fin a nuestro país. Hoy que tenemos a San Romero, que tal vez pueda llegar en algún momento, así como ha llegado este milagro de la canonización. Sé que en algún momento va a llegar la paz a nuestro país. Hay que pedir con fe, hay que pedir con el corazón, como les decía, para que pueda llegar. Así es. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre Santo, te damos gracias por este programa que nos permite culminar. Gracias porque siempre nos bendices, nos cuidas. Te pedimos que siempre nos mantengas con salud, con fuerza, que ponemos en tus manos cada uno de nuestros proyectos personales, nuestros proyectos de vida, que puedan cumplirse según tu voluntad. Encomendamos este día nuestro programa, la radio, este 5º aniversario de la radio y el 5º aniversario también de nuestro programa, a San Romero, para que Él nos bendiga, Él nos cuide siempre, nos cuide con su mano. Igual encomendar a cada una de las personas que colaboran en este proyecto, a todas las personas que colaboran con cada uno de nosotros, todas las personas que siempre están pendientes de la radio, que tú les devuelvas el 100 por 1, que tú los bendigas, los cuides, y a cada uno de nosotros que siempre nos dé fuerzas. Amén. Amén. Gracias a todas las personas que nos hayan escuchado este día. Recordarles siempre en nuestras diferentes redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, aparecemos como @radioangelus.org. También nosotros tenemos nuestro programa, tiene una página de Facebook, nos pueden encontrar como Ondas de Juventud, y también nuestro Instagram, @Ondas de Juventud. Exactamente, recuerden que también pueden suscribirse al canal de YouTube de la radio. Lo encuentran en YouTube como Ángeles de Dios. Ahí invitarlos a que se suscriban, a que activen la campanita de notificaciones para que estén pendientes. En su teléfono les va a caer la notificación: Ángeles de Dios ha subido un nuevo video. Ahí se están compartiendo cada uno de los programas, se están compartiendo el Evangelio del día, se están compartiendo el tweet del Papa y diferente contenido para que ustedes también puedan verlo y puedan darle me gusta y comentar alguna sugerencia también, que si les gustaría que se hablara de un cierto contenido o se hiciera una entrevista. Lo que ustedes deseen pueden dejarlo en los comentarios, igual escribir en las diferentes redes sociales. Y recuerden que si ustedes quieren escuchar la radio para poder escuchar cada uno de los programas, pueden irse a Google y poner www.radioangelus.org y ahí les va a salir la página para que ustedes puedan escuchar en vivo. Pueden escuchar también nuestro programa los lunes a las 3:20 en punto en vivo, y su retransmisión los días sábados a las 3:20 también. Pueden escuchar también, se suben en YouTube programas como Cenas de Fe, Marcando Tendencias con Jesús, Psicología para tu Alma. O sea,
Hay una infinidad de programas para que ustedes puedan deleitarse con ese contenido. Y para finalizar, recuerden que Radio Angelus les transmite las 24 horas del día, 7 días a la semana, sin anuncios comerciales. Así es, y también si quiere pues poner a alguien en oración, puede enviarnos sus peticiones al número de WhatsApp 7249-2390, 7249-2390. Ahí puede también, si necesita o si quiere escuchar alguna alabanza en específico, pues también ahí puede escribirnos. Y pues nada, agradecerles por habernos acompañado en esta tarde y en este especial. Y pues nada, que viva San Romero, ¿verdad? Recuerden también que pueden seguir a la radio en Twitter. Pueden buscar como @radioangelus. También ahí está la red social para que puedan ustedes escribir. Y pueden escribir a cualquiera de las redes sociales lo que ustedes deseen. También si ustedes les nace, quieren venir también a compartirnos su reflexión del Evangelio, pueden escribir también a las redes sociales de cada uno de los programas. Si les miren, fíjense que a mí me gusta grabar Evangelio o quiero colaborarles con el Evangelio, pues ya cada uno de nosotros se va a coordinar con ustedes para ayudarles. Así es, y desde ahora ya le deseamos un feliz aniversario a Radio Angelus, que el Señor le siga bendiciendo, ¿verdad? Y pendientes también porque nosotros les vamos a traer un programa especial porque también celebramos nuestro 5º aniversario como programa de Ondas de Juventud, así que vamos a ver que si hacemos algo especial para el lunes. Así nos vamos a quedar con nuestra alabanza final, Viva estás de Hillsong Young and Free. Pasen feliz tarde, nos vemos. Chao. Roto estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer. La salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar. Te seguiré por la eternidad. En tu gracia caminaré. En libertad siempre viviré. Si en ti soy libre, sé exaltado, tu amor no se acaba, tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar, te necesito Dios, eres mi libertad, Tu programa Ondas de Juventud fue transmitido por cortesía de radioangelus.org. Si quieres estar al tanto de todo nuestro contenido, síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y Telegram como @radioangelus, y en YouTube nos encontrarás en el canal Ángeles de Dios.